A veces parece que muchos transitan el camino de la vida con una confianza inquebrantable, convencidos de tener el control total de su destino. Sin embargo, dentro de cada alma puede esconderse un rincón recóndito al que no se permiten ni los pensamientos más puros, donde yace lo inconfesado, lo inexpresado, lo celosamente oculto de los demás e incluso de uno mismo. Los experimentados ministros de las comunidades espirituales han sido testigos en repetidas ocasiones de este profundo conflicto interno. A menudo, la persona no es prisionera del pecado en sí, sino de su propia y obstinada adhesión a él, impulsada por el miedo, la soberbia desmedida o la ilusoria esperanza de superarlo por sí misma. No obstante, existen transgresiones que no solo hieren, sino que encadenan con lazos invisibles, penetrando en lo más profundo de la conciencia, afectando el cuerpo y esclavizando la voluntad. Entre ellas, uno de los más insidiosos y destructivos es el espíritu de la lujuria. Está muy extendida la creencia errónea de que tal manifestación es solo una emoción fugaz, un deseo humano natural. Sin embargo, incontables hombres y mujeres que buscan orientación espiritual o confesión han inclinado la cabeza con profunda vergüenza, incapaces de explicar por qué una y otra vez regresan a aquello de lo que habían jurado apartarse para siempre. Una vez, un sacerdote de Buenos Aires contó la historia de un joven llamado Rafael que ilustra vívidamente esta lucha. Rafael provenía de una familia profundamente piadosa, poseía una voz hermosa y cantaba en el coro de la iglesia, conocía muy bien las sagradas escrituras y servía con sincera alegría a su comunidad. Pero cuando cumplió 17 años, cayó en sus manos un teléfono con acceso a los ilimitados confines de Internet. Durante los 3 años siguientes, su alma quedó enredada en cadenas invisibles, pero fuertes, no en dolor. Intentó desesperadamente liberarse de esta trampa, eliminaba aplicaciones, se confesaba regularmente, observaba ayunos estrictos, pero las tentaciones, para su horror, no venían de fuera, sino de su propio ser. Incluso durante la solemne Santa Misa, su mente lo arrastraba traicioneramente a una oscuridad impenetrable, y una vergüenza abrumadora lo invadía. Le confesó a su mentor: «Oré, pero la lujuria solo se reía de mí». Clamó por ayuda divina, pero en respuesta solo escuchó un silencio ensordecedor. Entonces se le dijo: «La verdadera ayuda del Señor Jesús no llega donde el hombre se siente fuerte y autosuficiente. Él aparece precisamente cuando las fuerzas se han agotado por completo y parece que no hay vuelta atrás». Y solo en ese momento, cuando Rafael comprendió que su lucha no era solo una manifestación de debilidad, sino una verdadera batalla espiritual contra fuerzas invisibles, comenzó su verdadera liberación. Lo iluminó la revelación contenida en un versículo de la Epístola a los Efesios, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Efesios 6:12. Casos como los descritos se han escuchado en diversas partes del mundo, como Guatemala, Ecuador y Cuba. Personas de todas las edades, tanto hombres como mujeres, con sorprendente sinceridad, reconocen que la lujuria los asalta no solo en momentos de soledad, sino también en las horas sagradas de oración, al leer textos espirituales, en el seno familiar o incluso durante el servicio eclesiástico. Este fenómeno no es una simple tentación, es un adversario astuto que se disfraza hábilmente de pensamiento común. Satanás, al parecer, ya no busca aterrorizar con fuego. En su lugar, recurre al susurro apenas perceptible. Su invasión no ocurre a través de la ira y la furia, sino mediante imágenes seductoras.
No exige sacrificios sangrientos. Al contrario, promete placer, pero detrás de este supuesto deleite se esconde la perdición del alma. Si la persona no comprende que esto es un ataque espiritual directo, inevitablemente comenzará a atormentarse con la culpa, caerá en la desesperación y se encerrará en el silencio. Pero las Sagradas Escrituras dicen: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros, como se dice en la Epístola de Santiago 4:7. La verdad también es capaz de otorgar liberación. Y esta verdad liberadora comienza con la conciencia de que uno no está solo en su lucha, no está perdido ni rechazado. Es de destacar que un hombre de Chile, que durante 20 años libró una agotadora batalla contra este tipo de esclavitud, finalmente envió al autor de estas líneas una carta que contenía una única, pero profundamente significativa frase: cuando dejé de luchar solo, empecé a vencer. Este evento no fue una señal de derrota, sino un verdadero triunfo. Porque es precisamente en la debilidad humana donde la potencia divina se perfecciona y se manifiesta. Aquellos que leen estas líneas con dolor en el corazón, que se sienten agotados, que caen una y otra vez bajo el peso de las circunstancias, deben prestar atención. El Señor nunca da la espalda. Él no espera para condenar, sino para otorgar la salvación, no para avergonzar, sino para restaurar y sanar. Él es la luz, y nada que permanezca en la oscuridad puede resistir su presencia. Con cada año que pasa, el autor de estas líneas comprende con mayor claridad la esencia del enemigo más feroz del alma humana. Este enemigo no actúa con estruendo y ruido, sino con un susurro apenas audible. No derriba puertas por la fuerza, se introduce cuando la persona deja una rendija o una grieta abierta. Así funciona también el espíritu de la lujuria. Al principio no viene con cadenas, sino con promesas seductoras. Promete consuelo, ofrece alivio de las cargas y concede un falso olvido. Pero gradualmente le quita a la persona su voluntad, su pureza y la claridad de su mente. Y en un momento dado, ya no es el individuo quien toma las decisiones, sino que otras fuerzas ajenas comienzan a controlarlo desde dentro. En los textos sagrados encontramos un ejemplo instructivo en David, un hombre conforme al corazón de Dios, cuya caída comenzó precisamente en el momento de su inactividad. No abrigaba malas intenciones. En lugar de liderar a sus guerreros en la batalla, permaneció en la tranquilidad de su casa. Al subir al tejado de su palacio, permitió que su mirada vagara. Y fue en esa mirada donde se gestó la tragedia. Desde la altura observó a una mujer bañándose, y su belleza era extraordinaria, como narra 2 Samuel 11:2. Este episodio se desarrolló según un patrón siniestro. Primero fue una mirada inocente, aparentemente. Luego el despertar del deseo. Después una acción imprudente que llevó al asesinato. Y finalmente un año entero transcurrido en un silencio y un miedo atormentadores. Solo un profeta, enviado por el mismo Dios, pudo sacarlo de esta cautividad espiritual. Tal es la astucia del pecado. No se presenta con una declaración abierta: destruiré tu vida. Por el contrario, se acerca con promesas engañosas. Estás cansado, necesitas un poco de consuelo, un poco de amor, una pizca de belleza. Se manifiesta en momentos de profunda soledad, fatiga física o decepción emocional. Por eso el apóstol Pedro advierte insistentemente a los creyentes: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. La era moderna se caracteriza por la elevación de la carne a la categoría de ídolo. La sociedad está impregnada de imágenes que, aunque excitan los sentidos, son incapaces de saciar el alma. Al tocar las pantallas de nuestros dispositivos, las personas
a menudo sin darse cuenta, abren puertas a influencias de las que luego es extremadamente difícil liberarse. Pocos comprenden verdaderamente que cada visionado de material pornográfico, cada escena aparentemente inocente, cada clic en el enlace Ver Más, se convierte en una especie de portal espiritual, un acuerdo silencioso con un espíritu hostil a Dios. Como dijo una vez un eminente teólogo, el pecado no es simplemente un acto único, sino más bien una alianza profunda. Y con esta afirmación no se puede sino estar de acuerdo. La naturaleza engañosa de la lujuria no reside simplemente en un impulso fugaz de pasión. Es, en esencia, un pacto con una voz que susurra insistentemente: siempre serás así, nunca cambiarás. Esta es tu verdadera esencia. Sin embargo, esto es solo una profunda mentira. No es la verdadera naturaleza del ser humano, es solo una máscara hábilmente impuesta por el enemigo. Cuando alguien reconoce, no puedo parar, esto ya no es una lucha, sino una sumisión completa. Este estado no es otra cosa que esclavitud, y solo Jesucristo tiene el poder para romper estas cadenas. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dicen las palabras del Evangelio de Juan 8:34-36. El mensaje del autor está dirigido a todos los que han tropezado repetidamente en su camino de vida, a los que han vuelto a caer en la tentación incluso después de un arrepentimiento sincero, a aquellos que, sintiendo una profunda aversión por sus acciones, sin embargo, continúan cometiéndolas. El camino hacia la verdadera libertad comienza no con la manifestación de la propia voluntad o fuerza, sino con la aceptación de la luz divina. Es allí donde la persona deja de esconderse en la sombra de sus debilidades y pecados, donde penetra la presencia de Cristo. La lujuria oculta, como una mala hierba, siempre se extiende, alimentándose de la oscuridad del ocultamiento. Sin embargo, cuando la persona decide abrirse, confesarse, arrepentirse sinceramente y pronunciar: Señor, ya no puedo más, entonces la luz vivificante entra en su vida. Y esta luz no solo revela lo oculto, sino que también trae sanación. No hay que tener miedo de llamar a las cosas por su nombre, reconociendo la propia vulnerabilidad. No hay que temer decir: no puedo con esto solo. Esto no es en absoluto una señal de derrota. Al contrario, es la puerta misma por la que entra el Salvador. Sería un profundo error creer que el espíritu de la lujuria ataca exclusivamente en la juventud o afecta solo a quienes están lejos de la fe. También se manifiesta y actúa activamente entre quienes se dedican a la oración diariamente, quienes comulgan regularmente cada domingo, quienes sirven sinceramente a Dios con un corazón abierto. A ellos es a quienes busca herir más profundamente, para robar no solo la pureza, sino la esperanza misma. Recientemente en Colombia, el autor conoció a una mujer llamada Ángela. Era una feligresa activa, cantaba en el coro parroquial, ayudaba en la escuela de la iglesia y dirigía grupos de oración. Todos a su alrededor la respetaban profundamente y el sacerdote confiaba plenamente en ella. Sin embargo, en su alma se escondía un profundo dolor. Años atrás, su matrimonio fue destruido por una traición cuando su esposo la abandonó con 2 hijos pequeños. En ese periodo de soledad y tristeza abrumadora, comenzaron a llegar a ella imágenes y sueños inquietantes. Ella no buscaba el pecado, pero el pecado, como un depredador, la encontró. No le abrió la puerta conscientemente, pero a través de una grieta invisible en su vida, penetró algo que la atormentaba cada noche. Ángela confió al autor sus sufrimientos. Al principio eran solo sueños,
Luego se convirtieron en pensamientos obsesivos, y después de eso ya no podía leer las Sagradas Escrituras sin sentir como algo invisible y pesado la oprimía. Cantaba en la misa, pero su corazón permanecía vacío. La vergüenza la obligaba a callar y ella creía que Dios ya no escuchaba sus oraciones. Se le dijo: Dios nunca da la espalda a quien sufre. Al contrario, se acerca y desea encender su luz en medio de tu noche más oscura. Algo similar le contó al autor el padre Miguel de Perú. Uno de sus feligreses, un hombre de unos 50 años, visitaba la iglesia diariamente. No se perdía misas y se confesaba regularmente. Sin embargo, un día le confesó sinceramente al sacerdote: cuando me acuesto, siento una presencia extraña e inexplicable. Veo sueños donde estoy atado, donde accedo a lo que no deseo en absoluto, y cada mañana me despierto con una insoportable sensación de culpa y miedo. Algo me tiene encadenado, Padre, y no sé cómo liberarme de ello. Tales experiencias van más allá de las emociones comunes. Es una clara influencia espiritual. Las Sagradas Escrituras dicen: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Cuando la persona pierde el control de sí misma, cuando una voz ajena suena más fuerte que su propia razón, llega el momento de comprender: esto no es solo una lucha contra la carne, es una verdadera batalla espiritual. La lujuria pervierte el amor verdadero, reduciendo las almas a simples cuerpos y las relaciones profundas a placeres fugaces. El autor ha observado cómo los jóvenes pierden la fe en la santidad del matrimonio. Ha escuchado a chicas afirmar: nadie busca la pureza, todos buscan solo el cuerpo. Pero esto no es más que una mentira sembrada por el espíritu del mundo. Cada vez que la lujuria destruye la capacidad de la persona para amar, destruye al mismo tiempo el plan divino para su vida. Dios creó al ser humano no para que viviera encadenado, lo creó para la santidad. Le dio deseos no para que lo esclavizaran, y un corazón para que pudiera amar, a semejanza de Cristo. El llamado se dirige a quienes sufren sueños perturbadores, a quienes sienten inexplicables toques en el silencio de la noche, a quienes se despiertan con una inexplicable sensación de culpa, cuya causa permanece desconocida. Tales experiencias representan no solo una realidad psicológica, sino también una profunda realidad espiritual. En estos casos, el esfuerzo de la voluntad no es suficiente. Se requiere una confrontación espiritual completa. Y si la persona se encuentra en medio de estas pruebas, no debe temer, porque no está sola. Existe un camino fidedigno para alcanzar la verdadera libertad, y comienza con un arrepentimiento sincero, un ayuno voluntario, una oración diligente y una declaración resuelta: Señor, reconozco que no puedo solo. Es en este reconocimiento donde comienza la verdadera transformación. Una de las manifestaciones más insidiosas y devastadoras del espíritu de la lujuria es que pervierte la comprensión fundamental del amor. Le quita a la persona la capacidad de construir relaciones puras y auténticas, convierte los corazones humanos en consumidores sin alma y las almas en imágenes fugaces, destinadas solo para ser usadas y luego olvidadas. Se ha observado cómo este espíritu lleva a la destrucción no solo a individuos, sino a generaciones enteras. En Buenos Aires, después de una de las misas, un joven se acercó al predicador. Prefirió no revelar su nombre, simplemente se quedó de pie y dijo: Santo Padre, he perdido la capacidad de sentir verdaderamente, de amar de verdad. Mis ojos se deslizan por las chicas y solo distingo en ellas el envoltorio corporal, pero no el alma viva.
Intento construir relaciones, pero todos los intentos terminan en fracaso. Siento como algo dentro de mí se apaga cada vez que intento ser sincero. El predicador, poniendo una mano en su hombro, respondió: él no estaba maldito, ni estaba perdido, estaba herido, y esa herida no necesitaba ser ocultada, sino que necesitaba una profunda sanación. Cuando la lujuria se arraiga profundamente, envenena la fuente misma del amor. La persona deja de buscar un alma gemela auténtica que refleje la imagen divina. En cambio, busca consuelo momentáneo, aprobación externa o la ilusión de control, y el adversario utiliza hábilmente esta debilidad para destruir el sagrado plan del matrimonio, el pacto y la familia. Huid de la fornicación, escribe San Pablo en la primera epístola a los Corintios 6:18. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Este pecado no solo deja recuerdos, penetra profundamente en la carne, oscurece la mente y aflige el espíritu. Priva a la persona de la posibilidad de ser un individuo íntegro y completo. Ha sucedido que mujeres, a pesar de su consentimiento, después de las relaciones íntimas, a menudo derraman lágrimas, sintiéndose usadas. Se ha observado como hombres, al alcanzar una supuesta victoria, se sumergen en la desolación, experimentando una profunda aversión hacia sí mismos. Esto no es verdadera alegría, es una trampa astuta, el grito lastimero de un alma engañada. En el Evangelio de Mateo, Jesús dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28. Lo dice no para condenar, sino para proteger, ya que el corazón es un santuario sagrado, y si se llena de lujuria, ya no queda lugar para el amor verdadero. Se sabe que muchos jóvenes hoy buscan relaciones auténticas, oran, esperan, pero cuando llega el momento clave no pueden construir nada real. ¿Por qué? Porque la herida no sanada sigue sangrando, porque el espíritu de la lujuria susurra incansablemente desde dentro. No estás hecho para el pacto, sino solo para el placer fugaz. Esto es una mentira descarada. El ser humano fue creado para la eternidad, fue creado para el pacto, para un amor que sirve de reflejo del amor ilimitado de Cristo por su iglesia. No es solo un cuerpo mortal, es un templo del Espíritu Santo. Y si alguien está cansado de relaciones vacías, de momentos de pasión que inevitablemente terminan en la oscuridad, el Señor lo llama a regresar a la pureza, no solo física, sino también espiritual, a recuperar la capacidad de ver en el otro ser humano un alma, y no solo la carne, a encontrar un amor que edifica y no destruye. Cuando parece que todas las palabras se han agotado, cuando el alma humana, exhausta y destrozada, se presenta ante el rostro del Todopoderoso, despojada de toda ilusión y pretensión, con las manos vacías, es en ese preciso instante donde nace la verdadera e ilimitada libertad del espíritu. Porque el Salvador no viene a las inexpugnables ciudadelas de la autosuficiencia o la supuesta fortaleza del espíritu humano. Por el contrario, Él penetra en las ruinas del ser humano, en sus escombros, y lo hace no con el fin de la destrucción final, sino para la edificación y la restauración. Durante largos años de lucha incesante, años de batallas agotadoras, la persona a veces lucha sola. Incontables veces se ha repetido la promesa de que esta vez será la última. Cuántas oraciones silenciosas y llenas de dolor se han pronunciado entre lágrimas. Sin embargo, ahora, en este momento decisivo, ha llegado la hora de poner fin a esta batalla solitaria y extenuante, porque la oposición, por ejemplo, al espíritu de la lujuria,
no es simplemente una cuestión de autodisciplina o fuerza de voluntad, es un camino hacia la verdadera liberación, hacia el hallazgo de un verdadero hogar para el alma. Como dice la Sagrada Escritura en el libro del Apocalipsis: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Apocalipsis 3:20. El Salvador no recurre a la invasión o a la penetración violenta en la vida de la persona. Él espera pacientemente. Incluso cuando la persona no responde a ese llamado, incluso cuando se sumerge en los más profundos abismos de la desesperación y la oscuridad, su llamado no cesa. Él continúa llamando, mostrando una paciencia y un amor ilimitados. Se conocen muchos ejemplos de quienes, encontrándose en un estado de profunda destrucción interna, lograron comenzar una nueva vida. Así, un hombre de Honduras, después de 35 años de dependencia continua, encontró la verdadera libertad gracias al ayuno diligente y la oración. Una mujer de El Salvador, después de una confesión, impregnada de sinceras lágrimas de arrepentimiento, encontró la tan anhelada paz en su alma y se dedicó al servicio de los demás. Y un joven de Quito, después de una confesión abierta de su lucha interna, se convirtió él mismo en catequista y ahora instruye a otros en el camino de la vida santa. Todas estas historias comparten una característica común. Estas personas no se escondieron en la sombra de su dolor y vergüenza. Al contrario, decidieron salir a la luz. Y precisamente allí, donde antes reinaba sin tregua la oscuridad impenetrable, resplandeció la luz de Cristo, transformando sus vidas. En la primera epístola de Juan se encuentra una profunda afirmación que concede esperanza. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Así dice el versículo 1:9. Es importante recalcar que no se trata de un perdón parcial o una purificación selectiva, sino de una liberación completa de toda iniquidad. Esto no son solo palabras, sino una gran promesa que abre el camino a un comienzo completamente nuevo, a un renacimiento del espíritu. Sin embargo, para cruzar esta puerta simbólica se requiere algo más que un sentimiento fugaz o una conciencia transitoria de culpa. Es necesaria una elección consciente, una decisión firme y no solo un impulso emocional. La persona debe tomar una decisión voluntaria y decir en su corazón: Señor, ya no quiero vivir encadenado. Es a partir de este momento donde comienza el verdadero camino de transformación, que incluye una confesión sincera, la purificación espiritual a través del ayuno, el rodearse constantemente de la verdad, un rechazo decidido a permanecer en la sombra de los errores y una valiente ruptura del silencio ante las propias debilidades. Sin duda, en este camino son inevitables la lucha interna y las pruebas externas, pero es importante recordar que la persona ya no estará sola en sus esfuerzos. También hay que ser consciente de que el adversario de la luz teme su resplandor, teme la confesión sincera y sobre todo teme el sí, decidido, dicho a Dios. Porque cuando la persona hace una elección consciente a favor de Cristo, se libera de las cadenas y de la influencia del enemigo. Cristo nos llama a dar este paso no en un futuro lejano, sino hoy mismo.